Como Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente dándote gloria, dándote honra y honor por todo lo que tú eres, mi Dios. Te hemos alabado a través de estos cánticos, pero ahora, mi Dios, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada uno de nosotros. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tú, Señor, hables y que traigas esa palabra como un ungüento, como un refrigerio, como esa medicina que necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, que nos hagamos a un lado y que tú tomes el control, Señor. Queremos que tú seas glorificado en esta tarde. Te pido que prepares la mente y el corazón de mis hermanos, que quites toda duda, toda incredulidad, todo espíritu de rechazo, de incredulidad que pueda haber en este lugar, Señor, lo rechazamos y te pedimos que tú seas, Señor, el centro, que estemos enfocados este tiempo, media hora o 40 minutos, que podamos estar enfocados, Señor, y con nuestros oídos espirituales atentos, Señor, a tu palabra. Te pedimos que tú tomes control también en las clases de los niños, de los jóvenes, en cualquier área, Señor. Te pedimos que tú seas glorificado y que al poder salir de aquí, Señor, sea nuestra salida diferente de cómo llegamos, que podamos salir con algo nuevo en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bueno, el tema de hoy, terminamos la serie pasada de tres series, ahora ya es un tema nuevo, no es una serie, solamente es un tema diferente, y este tema está relacionado con el béisbol. ¿Cuántos de aquí conocen el juego del béisbol? El béisbol, muy bien lo conocen, qué bueno, porque yo no lo conozco mucho. Yo conozco del fútbol, del soccer, yo crecí en el soccer, en el fútbol, el juego de la patada. Por ahí dicen, ¿cuál es el colmo de un futbolista? ¿Saben alguien cuál es el colmo de un futbolista? Que vive de la patada. Del fútbol sí sé un poco, del béisbol muy poco, pero sí en el pueblo donde yo vivía había dos tipos de deporte, el béisbol y el fútbol. Compartíamos el mismo campo, la misma cancha, y siempre estábamos ahí peleando por quién le toca practicar. Los beisbolistas llegaban con sus bates y sus pelotas y nos invadían ahí el campo de fútbol, y a veces nos daban pelotazos y a veces hasta se armaban pleitos porque no querían desalojar, no respetaban, había problemas, y siempre pues no fuimos nosotros muy apegados al béisbol. Nuestra línea de deporte fue el fútbol. Alguien dice que el béisbol es el rey de los deportes, pero yo creo que es el fútbol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El fútbol, hay un campeonato mundial de fútbol, y donde sí es un campeonato mundial de fútbol, porque a veces dice uno que la liga mundial de béisbol, y yo veo que solamente algunos equipos locales participan. No sé, no entiendo mucho del béisbol, pero hay diferentes gustos, se respeta el gusto de cada quien del deporte. No vamos a entrar en una discusión cuál es el mejor o cuál es lo mejor. Simplemente vamos a relacionar, a tratar de relacionar el mensaje de este día del béisbol, el juego, el deporte del béisbol, con el mensaje de hoy. El tema, bateando un jonrón para Dios. ¿Cuántos de aquí creen que pueden ser buenos jonroneros? Amén. ¿Cuántos jonroneros tenemos aquí? Yo sé que Venezuela, Puerto Rico, Colombia, hay mucho béisbol, y creo que ustedes saben lo que es un jonronero. En este caso vamos a comparar los jonroneros. ¿Alguien me puede decir un nombre de algún jonronero famoso que hizo la diferencia en este deporte? Últimamente o años atrás, a ver aquellos que conocen de béisbol. Sammy Sosa, el dominicano, ¿sí o no? Es dominicano, no está aquí la dominicana hoy en este día, si no estuviera gritando, diciendo amén por Sammy Sosa. ¿Algún otro jonronero? Rodríguez, Alex Rodríguez, Mark McGwire,
¿Fue otro? ¿Quién conoce de béisbol? Hay muchos jonroneros que hicieron la diferencia en el deporte de béisbol, ¿sí o no? Pero el enfoque de hoy es ¿cuántos jonroneros para Dios tenemos aquí? ¿Amén? ¿Ninguno? Como que no, allá está uno, el hermano Bab Torres. Diana, jonroneros para Dios. En el deporte podemos ver que muchas veces decimos, pues yo no me considero tan un buen jugador que puede hacer la diferencia en anotar jonrones o en el fútbol, el soccer, goles, ser un anotador de goles. Hugo Sánchez en México era un goleador neto, que muchas veces decían pues que eran chiripadas, pero de alguna manera u otra metía los goles. Y eso es lo que lo hacía, pues ser un goleador. Un jonronero, pues no necesariamente puede ser una persona que es bueno en todo el deporte del béisbol. Puede ser un jonronero, un líder de anotador de jonrones, pero también ese líder de jonroneo o de liderazgo en los jonrones puede ser una persona que puede también llevar un liderazgo en ponches, ¿sí o no? Un jonronero puede ser el más ponchado de toda la temporada, y no quiere decir que no sea un buen jugador. Nosotros en el caminar cristiano muchas veces nos desanimamos porque decimos, yo no me siento digno, no creo que sea la persona correcta que Dios puede usar, porque he fallado en esta área o he fallado en otra área de mi vida, no he sido un buen padre, no he sido un buen esposo, no he sido un buen hijo o una buena esposa. Y nos sentimos como indignos, como que no podemos hacer la diferencia y anotar un gol para Dios. Yo te digo en esta tarde, no importa qué sea tu error, en qué hayas fallado, Dios puede usarte grandemente y puedes tú ser un jonronero que pueda anotar jonrones para Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. No es por lo que nosotros somos, lo que Dios hace, es por lo que Él es en nosotros. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer mucho, somos limitados, estamos en ocasiones indefensos, nos sentimos neutralizados por las cosas que nos rodean, las circunstancias, pero cuando Dios obra en nosotros, Dios nos puede levantar y hacer grandes cosas a través de nuestras vidas, aun cuando nosotros no nos sentimos que somos capaces. Yo quiero decirte una cosa, vamos a entender lo que es un jonronero para Dios, así como también un jonronero en lo que es el deporte. Un jonrón es un acto que se requiere de poder, de fuerza. ¿Por qué? Porque no es fácil anotar un jonrón. Pero también aparte de fuerza, aparte de poder, se requiere de la gracia de Dios, ¿sí o no? ¿De qué nos sirve tener mucha fuerza física para anotar un jonrón? Porque si ustedes, los que conocen de béisbol, los que han jugado o los que han sido jonroneros, el béisbol es parecido, el bat, el palo con el que se batea la pelota, ayer lo usaron los que estaban rompiendo las piñatas y saben de lo que estoy hablando. Es un palo que no es una tabla cuadrada, es un palo redondo. Y la pelota a la que se le pega también es una bola redonda. Así de que para que usted pueda anotar un jonrón, tiene que pegar en el punto clave del bat y el punto clave de la pelota, porque si le pega arriba, pues va a ser un favor o un foul, o como le dicen ustedes cuando la bola sale volada hacia atrás. Entonces no es fácil anotar un jonrón. Tiene que tener mucha práctica, concentración en enfocarse en lo que está haciendo el que va a batear ese jonrón o ese tiempo para pegarle a la pelota. Para ser una persona que va a anotar o que puede anotar un buen jonrón, se requieren de estas dos cosas. Se requiere de poder, pero también de gracia. En el béisbol, si muchas veces se tiene la fuerza, usted puede ver bateadores que están muy altos y muy fuertes, y allí en mi pueblo había uno de esos bateadores.
Estaba alto este bateador y bien fuerte, bien fornido, y todos decían cuando le tocaba el turno de batear, nomás la agarra y van a ver lo que va a hacer. Pues nunca la agarró, nunca le pegó, siempre se quedó ponchado y a la banca. O sea, nunca le pegó, siempre eran favores los que sacaba o se iban para afuera de la cancha, y tenía él mucha fuerza física, pero no tenía la gracia o la suerte o el enfoque que se necesitaba para que él le pudiera pegar duro a la pelota en el lugar adecuado. Así que para poder ser un jonronero de béisbol, o en este caso un jonronero para Dios, tenemos que estar enfocados. Vamos a estar aprendiendo en el mensaje de hoy a hacer comparaciones de personajes en el béisbol, como ya lo nombramos: Sammy Sosa, Alex Rodríguez, Mark McGwire y muchos más que han sido jugadores que han hecho la diferencia en lo que se refiere al liderazgo en jonrones. Pero en la palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes conocen a jonroneros que han marcado la diferencia también, para no solo en sus vidas, pero para bendecirnos en tiempos actuales? Cuando vamos a la palabra de Dios vemos una lista de estos jonroneros que han marcado la diferencia para Dios, que han hecho jonrones grandes, que han hecho jonrones para Dios y que lo fueron en ese tiempo y lo siguen siendo ahora. Han impactado nuestras vidas, y uno de ellos pues es Abraham, otro es José. Ustedes saben la historia de cada uno de estos jonroneros para Dios: Josué, Gedeón, Juan el Bautista. Tenemos también a Pedro, que fue la roca; al apóstol Pablo, que fue el misionero que les predicó no solamente a los gentiles, pero también a la misma iglesia. Fue este hombre que Dios usó grandemente. También vemos en el tiempo de Navidad la Virgen María, que a través de ella vino Jesús, y se usan muchos nombres que siguen impactando nuestras vidas a través de lo que Dios hizo en ellos, y marcaron un jonrón para Dios en sus tiempos. Esos jonrones nos han afectado, nos seguirán impactando y seguirán impactando las generaciones que vienen, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las personas que vienen en los tiempos futuros. Hoy vamos a hablar de un personaje, de un jonronista, jonronero, de un jonronero muy conocido. Todos conocen la historia de Noé. ¿Cuántos saben la historia de Noé? ¿Se la saben de memoria, sí o no? Él fue una de las personajes que marcaron nuestras vidas, que las historias de los niños, cuando usted le quiere contar una historia a sus hijos en la escuela dominical o en las clases bíblicas de niños, muchas personas, maestros, usan esta historia de Noé. Noé, número 1, allí vemos en sus notas que él fue un jonronero para Dios, pero para ser un jonronero él practicó y practicó. ¿Cuántos reconocen que para poder ser una estrella o un personaje que sobresalga en cualquier área, no solamente en el deporte, se requiere de práctica? Amén. Los músicos, los coristas, se requiere de práctica, ¿sí o no? Amén. Si vamos a jugar cualquier deporte, el que quiere ser un jonronero tiene que practicar y practicar y practicar hasta que le pegue a la bola en el lugar adecuado, ¿sí o no? El que quiere ser un trompetista, un músico, un pianista, tiene que llevarse horas practicando en su casa, venir a las prácticas a la iglesia para poder ser un jonronero para Dios. Para poder anotar un jonrón en cualquier área donde hablemos, se requiere de práctica. Y este personaje Noé, él practicó y vino a ser un jonronero para Dios. Ahí entre paréntesis, el espacio en blanco que usted necesita llamar es preparación. La práctica nos lleva a estar preparados. No podemos venir a la iglesia, al trabajo, a la escuela y hacer una función a la que hemos sido llamados o hemos sido convocados sin practicar. Yo le garantizo que si usted es maestro de escuela dominical, maestro de niños, maestro de jóvenes, y usted no se prepara para esa clase, usted no puede ser un jonronero para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo vengo el domingo aquí y no me preparo, no oro, no abro la palabra de Dios, no
no estudio el mensaje, no me pongo en comunión con Dios, no puedo venir y decir, Señor, yo no necesito orar, yo no necesito leer la palabra. Lo que decía la hermana Ana ayer en la palabra que compartió, conocer la Escritura, estar consagrados para Dios, tener un tiempo de oración. No podemos venir y por la gracia de Dios creer que Él va a hacer todo, dejarle todo el trabajo a Dios sin prepararnos. No podemos hacer eso, tenemos que practicar. Los músicos, si no se preparan para la alabanza, van a estar desentonados, van a estar desafinados. Los coristas igualmente se van a salir de tono. En cada área que nosotros vamos a servir, para poder ser un jonronero para Dios tenemos que practicar, y es lo que hacen los grandes jonroneros. Ellos practican y practican para batear un jonrón y tener éxito y hacer la diferencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Cuántos de aquí quieren ser jonroneros para Dios? Todos, ¿sí o no? No estamos aquí para perder el tiempo, para venir y cumplir un domingo más, escuchar el mensaje, irnos a la casa y quedarnos allí estancados. En Génesis capítulo 6, verso 9 al 12, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yo te pido que te enfoques en esas escrituras donde dice allí, donde dice Noé, varón justo. Para ser un jonronero tenemos que ser justos. Y la Biblia dice aquí que Noé era un hombre justo, un varón justo. Para poder llegar a ese nivel de obediencia, ese nivel de espiritualidad, tenemos que dedicar tiempo a Dios, ¿sí o no? No podemos decir que somos justos, que somos, como dice allí, era perfecto en sus generaciones y que él caminaba con Dios. Para caminar con Dios se requiere que practiquemos, ¿sí o no? No podemos decir que somos hombres de Dios, hombres que Dios puede usar, cuando estamos alejados de Dios, no tenemos disciplina, no oramos, no leemos la Biblia, no venimos a las reuniones de oración, de estudios bíblicos, de varones, de damas, y podemos decir que estamos caminando con Dios. Amén. ¿Podrá ser posible estar desconectados, desenfocados, dejando lo espiritual a un lado y decir yo camino con Dios, soy hombre justo, Dios me usa grandemente? No podemos. ¿Cómo un jonronero se va a parar sin practicar, sin llevar una disciplina y decir que es un jonronero o poder anotar jonrones? Yo eso le llamaría chiripas o casualidades, que una persona sin practicar le pueda pegar a la pelota en el lugar correcto. ¿Cuántos me están siguiendo? Para poder ser un jonronero para Dios tenemos que practicar. Y ahí dice que él era un hombre perfecto, era un hombre justo, era un hombre que caminaba con Dios. Entonces vemos que para caminar con Dios se requiere practicar una y otra vez, ¿sí o no? Amén. El verso 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo no creo que estaba la tierra tan violenta como está siendo en nuestros días. Sabemos, reconocemos que la tierra está corrompida hoy en nuestros días, ¿sí o no? En medio de esta corrupción, en medio de estos tiempos de violencia, yo creo que Dios puede levantar hombres y mujeres que pueden ser unos grandes jonroneros para Dios, ¿sí o no? En medio de esta situación que vivimos, Dios puede hacer la diferencia. En el verso 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice que había mucha corrupción, dice la Biblia. En los ojos de Dios la tierra estaba corrompida. Yo quiero decirte una cosa: si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mirar como Dios mira. Tenemos que mirar las cosas que están a nuestro alrededor como Dios las mira. No podemos acomodarnos a este mundo y decir que todo está bien, que no pasa nada, e ignorar la situación. Tenemos que reconocer que vivimos en tiempos difíciles donde las cosas que vemos a nuestro alrededor solamente son cosas en la mayoría que no le agradan a Dios. Es lo que podemos encontrar en este mundo, ¿sí o no? Amén.
Así de que si nosotros somos sus hijos, tenemos que ver con los ojos que Dios mira y estar alerta, estar preparados, estar listos para cualquier situación que podemos enfrentar, cosas que vamos a pasar, que si no es que ya estás pasando, las vas a pasar, pero tenemos que estar mirando como Dios mira y reconocer que vivimos en un mundo de violencia. Noé era un hombre justo que caminaba con Dios. Aún más impresionante lo que vemos aquí es que Noé era así, estaba viviendo en una época donde la gente estaba tan lejos de Dios como nunca lo ha estado. Estaban tan lejos de Dios que él decidió que era tiempo de acabar con todo y volver a empezar de nuevo. Dios dijo, ya no puede seguir así la situación, tenemos que comenzar de nuevo. Pero Noé halló una forma de seguir practicando para Dios y así mismo lo debemos de hacer nosotros, ¿sí o no? Si Noé lo pudo hacer, creo que nosotros también lo podemos hacer. Podemos seguir esforzándonos, ir un paso más allá, lo que la hermana Ana decía. Si decimos yo oro en mi casa, podemos orar más. Si leemos la palabra, si ya conocemos algunos versículos, capítulos de la Biblia, podemos decir yo puedo dar una milla más, como muchas veces dice uno, da la milla extra. Ve un paso más allá de lo que estás haciendo y de esa manera nosotros podemos hacer la diferencia. Yo te digo una cosa, si vamos a hacer grandes cosas para Dios, debemos hacer la diferencia y para eso ¿qué necesitamos? Práctica. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Y por qué no dice amén? Si me está entendiendo, no se me duerma. Yo sé que nos desvelamos allá en el campamento, pero pongámonos enfocados. Se necesita práctica. ¿Para qué? Para poder ser un jonronero para Dios. Necesitamos orar, necesitamos ir más allá de lo que estamos haciendo. Número 2, ahí en tus notas, Noé pisó la base. Noé pisó la base y ahí entre paréntesis, por fe. Él creyó que Dios podía hacer la diferencia en esos tiempos de violencia, en lo que se estaba viviendo en ese tiempo. No puedes batear un jonrón hasta que pises la última base. No por el hecho de que tú agarras el bat y te pones en primera base y le pegas a la pelota y la mandas allí a primera, segunda o a tercera base, quiere decir que ya fue suficiente. Tienes que arrancar y por fe creer que quizás a la primera base se le va a pasar la pelota o que quizás se va a trompezar o se va a caer. Tú no te puedes quedar ahí parado a ver qué va a pasar cuando él agarre la pelota. Tienes que correr por fe. Nosotros no podemos quedarnos quietos cuando iniciamos el caminar cristiano. Los hermanos que se han bautizado el día de ayer, yo le decía a algunos de ellos, esto es solo el principio, pero no el hecho de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y después ser bautizados en las aguas. Eso es el principio de la carrera que Dios tiene para nosotros. Y la carrera, pisar la última base, es cuando tú eres de bendición para otras personas. Esto es solamente el principio. Así de que Noé pisó la base y lo hizo por fe. No podemos anotar o ser un bateador, un jonronero, hasta que pisemos la última base. Tenemos que batear en fe y creer que vamos a salir hasta el fin, ¿sí o no? No quedarnos en primera ni en segunda, sino salir la carrera completa. Génesis capítulo 6, verso 13, vemos cómo Dios le habló a Noé y le dijo pues Dios a Noé. Yo quiero decirte una cosa. Si Dios le dijo a Noé, Dios le habló a Noé en este tiempo, Dios te está hablando a ti y a mí en este tiempo, ¿sí o no? Dios nunca deja de hablarnos, Dios siempre está dirigiéndose a nosotros. De una manera o de otra Dios te está hablando. ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Te has identificado tú con ese llamado? En los años que tienes como creyente, de convertido, de estar en los caminos de Dios, ¿tú has identificado el llamado que Dios te ha hecho? ¿O sigues siendo allí como conformista y diciendo, pues Dios me lo mostrará? Tengo 15 años en el Evangelio y todavía estoy buscando la dirección de Dios, a ver en qué Dios me quiere usar, a ver qué Dios quiere hacer conmigo, a ver cuál propósito tiene Dios para mí. Estamos en una etapa donde estamos neutralizados, bloqueados, donde no podemos
avanzar, le hemos pegado a la pelota, pero nos quedamos allí en la primera base. ¿O te has puesto a pensar, aquí termina todo? ¿Esto es todo lo que Dios tiene para mí? Eso es solo el primer paso. Para poder ser un jonrón tienes que terminar la carrera, tienes que salir y pisar la base, la última base. No te puedes quedar allí porque ya le pegaste, llegaste a segunda o a primera. Tenemos que terminar la carrera. Y allí vemos que Dios le habla a Noé y le dice, dijo pues Dios a Noé. Dios le habla a Noé y Noé escucha a Dios con fe. Algunos creyentes, muchos creyentes, no digo todos, pero muchos cristianos solamente practican y practican y practican. Hay dos riesgos, hay un balance donde decimos al principio tenemos que practicar para poderle pegar a la pelota y ser un jonronero. O muchas personas pueden practicar y practicar y practicar y nunca pegarle a la pelota. Y nunca creer por fe que le pueden dar duro a la pelota. Nosotros como cristianos muchas veces podemos hacer y deshacer y practicar, leer la Biblia, orar, pero ¿qué hacemos con todo eso? ¿A dónde llegamos? ¿Cumplimos la carrera? ¿Cumplimos el propósito de Dios? ¿O solamente decimos yo oro, yo estudio la palabra, yo vengo a la iglesia cada domingo y después qué? ¿Después qué sigue? ¿Hasta dónde llegas? Práctica, práctica, práctica. Ahí mi hermano es testigo de que en el fútbol, esto no era en el béisbol, pero en el fútbol había un equipo de jóvenes donde había un muchacho que jugaba allí y él tenía fe que le podía pegar al balón y meter goles y tenía muchas ganas de jugar y practicaba, no se perdía una práctica, siempre estaba allí primero que todos. Este muchacho, este joven era Simón. Jorge, ¿te recuerdas de Simón Chinchay? Le decían, más conocido. Era un apasionado del fútbol, pero practicaba y practicaba, pero el coach, el capitán, nunca lo metía al juego porque no era bueno para jugar. Pero él practicaba y practicaba y creía que él iba a meter el mejor gol, nunca lo metían a jugar. Así vemos muchos cristianos, practicamos, practicamos y practicamos, pero nunca anotamos un jonrón para Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Hacemos todo lo que las actividades, participamos, iniciamos, tenemos mucha pasión por hacer algo, pero cuando viene el momento de agarrar el bat y darle a la pelota, nos tiemblan los pies. O empezamos a temblar y decir, ay, que no venga, ay, que no me la lance o que no me vaya a pegar y viene el temor. Cuando Dios te quiere usar, viene el temor. Dices tú, ¿ahora qué hago con todo lo que he aprendido? ¿Cómo puedo yo completar esa carrera? ¿Cómo puedo darle a la pelota como Dios quiere que le pegue? Siendo un jonronero, siendo de bendición para otros. No quedarte con lo que Dios te ha dado, solamente el inicio, la práctica, pero después pegarle a la pelota y ser un jonronero para Dios. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora se identifica cuando digo cómo es que somos solamente practicantes o practicamos, pero nunca ponemos por obra lo que practicamos. Ahí nos dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Nos engañamos nosotros mismos. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros nos engañamos si decimos que oramos en la casa, que leemos la palabra, que ayunamos. Pero ¿qué hacemos después de eso? ¿En qué lo aplicamos todo? ¿Cumplimos el propósito de Dios? ¿O nos quedamos ahí estancados? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Dios quiere que nosotros hagamos muchas cosas, que practiquemos en muchas áreas, pero también tenemos que estar dispuestos a ir más allá de la práctica, a salir de ese lugar que solamente es practicar, practicar y practicar. Tenemos que llegar hasta la última base, porque ahí es donde completamos y anotamos un jonrón para Dios. Ahora tú dices, ¿cómo puedo anotar un jonrón para Dios? Ya leí la palabra, me sé muchos capítulos de memoria,
oro muchas horas en mi casa, ayuno 2 o 3 veces por semana. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo anotar un jonrón para Dios? Hay muchas cosas en las que tú puedes anotar jonrones para Dios. Mi pregunta para ti es: ¿en qué estás involucrado en la congregación? Dios te ha dado tanto para dar, para compartir, pero ¿qué estás haciendo con eso? ¿Te ha dado sabiduría, habilidad para enseñar, para aconsejar a los jóvenes, a los niños, enseñarles una clase, en el grupo de alabanza, en los instrumentos, en las computadoras, en el sonido? ¿En qué estás tú involucrado en la congregación? ¿Sirves en algo en la iglesia? Porque déjame decirte una cosa: ¿de qué sirve la práctica, el orar, el leer la palabra? Pero ¿en qué lo aplicamos? ¿Dónde lo aplicamos? Un doctor que dicen que se graduó, estaba en un pueblo y duró años sirviendo como doctor, y después una persona iba enferma por la noche, y este doctor tenía el título ahí afuera de su casa: el doctor familiar X nombre fulano de tal. Y este peregrino o persona que iba de pasada estaba enfermo y preguntó, y le dicen: allí hay un doctor que ya no ejerce, pero allí está en su casa. Y salió el doctor y le dice: no te puedo atender porque ya estoy jubilado. Entonces, ¿para qué quieres el título de doctor allí afuera de la casa? Si nosotros como creyentes solamente tenemos el título de líder de alabanza, de líder de varones, de líder de jóvenes, de líder de damas, somos servidores, somos practicantes, tenemos un título, tenemos un llamado, un propósito, pero no lo ejercemos. Así podemos ser jonroneros para Dios, cuando nos quedamos con ese llamado y no sabemos qué hacer después. Yo no sé si tú te identificas con el deporte, pero en lo poco que conozco yo el béisbol, recuerdo que a veces jugábamos. Cuando no podíamos jugar fútbol, jugábamos béisbol, y recuerdo que mirábamos niños que le pegaban a la pelota y era un buen pegue, una buena pegada o bateo, y la volaban más allá de la tercera base, pero se quedaban así. Y les daba miedo correr y arrancar, porque pensaban que la iba a tomar aquel y lanzársela al de primera base y lo iba a ponchar o lo iba a sacar de la jugada. Yo no sé si tú te identificas con lo que estoy hablando, que muchas veces tenemos la capacidad. Yo te garantizo que hay muchos jonroneros en esta congregación. ¿Sí o no? Yo te garantizo que la obra que Dios inició en ti en un momento, Dios la va a perfeccionar y la está perfeccionando. Y no la inició solamente para venir y sentarnos en una banca. La inició para poder ser de bendición a otras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Solamente tenemos que dejar el temor de que si me van a ponchar o me van a sacar de la jugada, y si me agarran entre medio de las dos bases, ¿y qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a correr? Nos quedamos con ese temor de que quizás no voy a ser efectivo en las manos de Dios. Tenemos miedo a avanzar y decir: yo voy por fe a terminar la carrera. Nos quedamos estancados, nosotros mismos nos descalificamos. Yo creo que Dios ha levantado muchos jonroneros aquí. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Y no es que lo digo yo, lo dice su palabra, que la obra que Él inició en ti, Él la perfeccionará. Y que si Dios nos ha llamado, es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado para estar sentados allí en una banca. Yo no sé cuál es tu llamado, pero en cualquier área donde Dios te haya llamado, Dios quiere que te avientes un jonrón, que te anotes un golazo para Dios. Que seas un Hugo Sánchez o un Alex Rodríguez o un Sammy Sosa, pero en el área espiritual. Tú eres alguien en las manos de Dios. No te mires a ti mismo, no te mires con tus debilidades o imperfecciones. Mírate como Dios te mira.
Muchas veces hasta somos descalificados por otras personas que nos dicen, yo creo que tu llamado no es cantar o no es tocar o predicar o enseñar y ahí nos quedamos, no la creemos. Pero Dios cumple su propósito en nosotros y Dios dice que Él usa lo humilde, lo más bajo para humillar a lo sabio. Amén. Dios no quiere grandes estrellas solamente de nombre, sino Dios quiere personas simples, sencillas, pero que tengan un corazón para dejarse usar y ser de bendición para otra persona. ¿Me está usted siguiendo? Amén. Santiago dice que no seamos solamente oidores, que pongamos en obra lo que hemos recibido. Estamos muchas veces tan enfocados en las cosas materiales que muchas veces Dios quiere que tú te anotes un jonrón con tus hijos. Tus hijos a veces están saliendo de tus manos, del control. Y ahí es donde Dios quiere usarte. Dios quiere que te anotes un jonrón con ellos. Dios quiere que te anotes un jonrón en tu matrimonio. Dios quiere que te anotes un jonrón en ese llamado, en ese ministerio donde Dios te ha llamado. Dios te capacita, Dios te prepara, Dios te da la sabiduría. Pero tú tienes que creerlo por fe. Estamos muchas veces enfocados en querer trabajar y lograr metas, negocios, trabajo. ¿Por qué? Porque queremos dejarle algo a los hijos. ¿Y sabes qué? Los hijos lo único que te piden es tu tiempo, tu compañía, tu amor, tus consejos. Yo te aseguro que si pudieras oír, escucharías esos gritos de ellos. Esos gritos que muchas veces se van a otro lado a buscar lo que tú les puedes dar. Los consejos, el amor, el tiempo, lo buscan en otras cosas porque tú estás enfocado en otras cosas, en lo material, en hacer tesoros, en tener una buena casa, un buen trabajo. ¿Para qué? Para dejarles algo bueno a ellos. ¿Sabes qué? Ellos lo único que te piden es que tú estés con ellos, que tú estés al lado de ellos cuando ellos más te necesitan. Anota un jonrón ahí con tus hijos. Anota un jonrón en tu familia. Anota un jonrón en el llamado que Dios te ha hecho. Yo quiero que tú reconozcas que necesitamos salir del área de la práctica, de solamente ser religiosos, de estar en la iglesia cada domingo, de decir yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo tengo una comunión con Dios. Pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Qué estás haciendo tú con eso? ¿En qué puedes decir que estás anotando un jonrón para Dios? ¿En qué Dios te está usando? Dios puede usarte y llevarte muy lejos, más allá de donde tú te lo imaginas. Pero tienes que creerlo. Número 3, ahí en tus notas, Noé no se preocupaba si él podía ser ponchado o no. Muchas veces nosotros decimos eso, decimos, yo no puedo servir a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy consagrado a Él. Porque no conozco mucho de la palabra. Porque me equivoqué hace una semana, hace un mes, hace 6 meses, hace un año. Le fallé a Dios. Cometí un error. Y por eso no me siento digno, no me siento preparado, no creo que Dios me puede usar. Déjame decirte, Noé no se preocupó si él podía ser ponchado o no. Tenía coraje, tenía motivación, una decisión, tenía una pasión para servir a Dios. No hubo nada que lo detuviera. Él siguió adelante. La mayoría de los jornaleros son líderes que también son ponchados, ¿sí o no? Rompen el récord de que anotan los mejores jonrones, pero muchas veces son ponchados. Y a ellos no los detiene eso. Ellos están enfocados, me poncharon, no me importa, vienen otros 2 bateadores o 3, no sé cuántos batean en cada ronda, pero los otros harán el trabajo que yo no puedo hacer, pero mi trabajo, mi enfoque está en meter jonrones, ¿sí o no?
¿Me explico? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo cómo estamos comparando los jonroneros del deporte del béisbol con los jonroneros para Dios? Amén. Él no se preocupaba si era ponchado o no. Mark McGwire y Sosa fueron ponchados muchas veces. ¿Cuántos saben de béisbol? Saben que eran ponchados una y otra vez, pero ellos anotaban los mejores jonrones. Para hacer grandes cosas para Dios, se debe estar dispuesto a entender que podemos fallar, que podemos ser descalificados en alguna área, ponchados, pero eso no nos va a desenfocar del llamado de Dios. Eso requiere coraje, decisión, pasión por lo que estás haciendo. ¿Me está entendiendo? Todo lo que hagas en la vida, debes entender que puedes fallar, puedes fracasar. Cuando emprendes un negocio, cuando te metes a la carrera de la universidad. ¿Cuántos tienen hijos que han iniciado una carrera y al primer año o 6 meses dicen, me doy por vencido, esto no era lo que yo buscaba? No quiero seguir adelante porque fracasé, mi carrera era otra cosa. Eso no les impide seguir adelante, buscan otra área donde van a ser efectivos. Pero todo lo que hagamos en esta vida, tenemos que entender que nos podemos equivocar y podemos fallar. Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer. La historia sigue allí hasta el verso 21, donde dice, le da las instrucciones, las medidas, lo puede leer usted en su casa con más calma. Pero probablemente vemos aquí en el verso 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos, para los animales. Dios le dio una orden a Noé, le dijo, hazte esta arca de este tamaño, de esta anchura, de esta altura, hazle esta ventana, esta puerta, y mete ahí una pareja de todo animal que hay en la tierra, una pareja. Dígame una cosa, ¿usted cree que eso fue fácil para Noé? Decirle, una pareja de cada animal que hay aquí en la tierra voy a meter en ese barco. De estas medidas, ¿me estás tú diciendo que haga algo más se te ofrece Dios? ¿Cómo va a meter leones? Y a veces para tener un perro y un gato en una casa no se aguantan, pelean y no pueden vivir juntos. Imagínense una pareja de cada animal metidos en un barco. El olor, el alimento para ellos. ¿Usted cree que era fácil una decisión para Noé? Y a veces lo vemos como, pero es una historia. Es algo real que para Noé no fue fácil. ¿Qué es la actitud que tú tomarías cuando Dios te hace un llamado a servir en una área? Si Dios te dice, ve a evangelizar a Cuba o a Rusia, en un lugar donde no se puede entrar con el evangelio, ¿no es fácil el llamado? ¿No es fácil el servir a Dios? ¿No es fácil para cada uno de aquellos que sirven en diferentes áreas el venir a la iglesia y decir qué voy a hacer en el grupo de alabanza, en la escuela dominical, en el sonido? ¿Usted cree que es fácil para mí venir el domingo y predicar sabiendo que me puedo equivocar en algún tema del mensaje? Pero se necesita coraje, se necesita decisión. El reino de Dios, dice la Biblia, que es para los valientes y solamente los valientes lo arrebatan. Si tú te quedas porque le pegaste a la bola y llegaste a la primera base y ahí te quedas estancado, ahí te vas a quedar. El reino de Dios es para aquel que se arriesga. Y usted a veces en los juegos mira que el corredor anda entre medio de los dos y se tiran la base y él corre para allá y se regresa, y muchas veces en un error se le pasó la bola y él corre, pero él no se queda quieto allí en un lugar. Muchas veces nos estancamos, nos quedamos allí pensando que no vamos a llegar. Hay que caminar y correr por fe. Para Noé no fue fácil. Él le hizo muchas preguntas a Dios. Quizás él le preguntó, ¿qué tamaño quieres que la haga?
¿Con qué herramientas? ¿Con qué material? Quizás Él le preguntó, ¿de qué quieres que la llene? ¿De serpientes, de leones, de fieras, de todo tipo de animales? ¿Usted cree que ese llamado era fácil para Él? Quizás Él dijo, Señor, realmente estamos en la misma página, como dicen los americanos. Cuando Dios le dijo, haz esto y lleva adelante este plan que yo te estoy dando. Se requiere coraje para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para hacer la voluntad de Dios no es fácil. El servir a Dios no es fácil. Las barreras, los obstáculos, la oposición, las críticas, cuesta trabajo superarlas y dejarlas a un lado y seguir adelante. Debemos tener el valor de tratar de pegarle a la pelota en el lugar correcto, sí o no, aunque sabemos que es difícil, aunque sabemos que el palo está redondo y la pelota está redonda, no es fácil pegarle a la pelota para anotar un jonrón. Yo te pregunto algo, si tú sientes que últimamente no has anotado un jonrón para Dios, tal vez necesitas hacer un poco más de lo que estás haciendo. Un poquito más. Arriésgate un poco más. Ve esa milla extra que muchas veces decimos, da la milla extra. Para batear un jonrón para Dios debes de estar dispuesto ¿a qué? A fallar o a reconocer que podemos fallar, podemos equivocarnos. Se necesita coraje y valor, ¿para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Número 4, ahí en tus notas, Noé mantuvo sus ojos en la pelota. Noé no se distrajo. Muchas veces cuando tú te desenfocas del llamado de Dios, fracasas. Viene el desánimo, viene el cansancio, el agotamiento espiritual y dices, no sigo más. ¿Por qué? Porque te desenfocaste del llamado que Dios te dio. Dios puede hacer algo grande en ti, pero cuando tú volteas a un lado, cuando yo veo y digo, faltaron 25 personas en la iglesia, quizás no estoy haciendo lo correcto, quizás estamos fallando como iglesia. Fácil podemos decir, se cierran las puertas y no hay más servicio los domingos. Porque el desánimo viene a la vida, viene a la mente. Pero se necesita coraje para decir, no importa cuántos estemos el domingo en la iglesia, esta obra no va a parar, no va a parar y no va a parar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la obra no es mía. La obra no es de nadie, la obra es de Dios. Y nosotros solamente somos sus servidores. Y si Dios nos llamó a servir, vamos a servir. Amén. Pero se requiere coraje. Yo no sé de qué tú te has desanimado. Si es crítica, si es desánimo, si es indiferencia, si es crítica, cualquier cosa que sea que venga a ti para desanimarte de lo que tú estás haciendo, déjame decirte, así no vas a llegar a ningún lado. El jonronero que le pega duro a la pelota y se queda allí en la primera base, hasta allí va a llegar. No va a terminar ese llamado que Dios le dio. El jonronero espiritual estamos hablando. Noé mantuvo sus ojos en la pelota, él estaba enfocado, siguió enfocado en el llamado de Dios. Nosotros no sabemos hasta dónde Dios va a llevar esta obra, pero hoy es el día que Dios nos ha traído aquí a servir, a ti, a mí, a cada uno de aquellos que sirven, y así vamos a seguir sirviendo, ¿sí o no? Amén. Aunque la tierra tiemble y los montes sean movidos y sean arrojados al mar, nosotros vamos a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta obra no va a parar. No podemos pegarle a la pelota si nosotros tenemos los ojos cerrados. ¿No se recuerda cuando jugaba y a veces estaba uno chiquillo y venía la pelota y de miedo uno cerraba los ojos? No cierres los ojos.
nos decía el manejador o el papá o el tío, el que nos estaba allí manejando, no cierres los ojos porque la pelota te puede pegar a ti, por lo menos ábrelos y si no le pegas pues te la sacateas, pero si cierras los ojos, ¿cómo? Si nosotros estamos sirviendo a Dios con los ojos cerrados y no estamos enfocados o distraídos en otra cosa, ¿cómo podemos decir que le vamos a pegar a la pelota? Tenemos que enfocarnos en el llamado de Dios. La regla de oro del béisbol es mantener los ojos ¿en dónde? En la pelota. Mira la pelota porque a veces el pitcher le manda un efecto ahí, una curva. Y si esa curva a veces la ves que viene aquí y dices, ya la tengo. Y cuando llega aquí, pum, está abajo y tú te fuiste te diste una vuelta. ¿Por qué? Porque estabas desenfocado. Tenemos que mantenernos enfocados en la pelota. ¿Cuál es el llamado al que Dios te llamó y estás comiendo pasas? Dios te llamó a servir en algo y te la pasas comiendo pasas durante el servicio, durante el servir allá con los jóvenes, con los niños, haciendo lo que no. Estamos desenfocados, por eso no podemos ser un jonronero, un goleador. Amén. No cierres los ojos porque la pelota te puede golpear. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Para que Noé se haya convertido en un jonronero, ¿qué hizo? ¿Qué aprendemos de él? Él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si Dios te dice, inicia un grupo de estudio bíblico, tú solamente obedece a Dios. Si Dios te dice, inicia un grupo de evangelismo, tú solamente obedece a Dios. Enfócate en eso, no te enfoques en qué están haciendo los demás o qué no hacen los demás, porque eso te desenfoca de la pelota. Amén. Él obedeció a Dios. El trabajo de Noé no fue o no era una tarea fácil, pero a Noé no se le pidió que trabajara en un proyecto fácil de un día o de unas horas. Se le pidió que hiciera un proyecto gigantesco. Imagínense, para hacer un barco donde tenía que meter a cada pareja de cada raza de los animales. Se le pidió que anotara un jonrón para Dios. Eso sería un jonrón para Dios. No era algo fácil. Yo estoy seguro que la gente de esos días le han de ver criticado, lo han de ver juzgado de loco o se han de ver burlado de él. Imagínense, Noé tenía sin duda, él tenía, no era un día que le decían en un día termínala o en una semana, era trabajo de meses, de quizás años. Pero él, ¿qué hizo? Perseveró. ¿Estás tú perseverando en el llamado que Dios te ha hecho? Él perseveró y eso lo hizo convertirse en un jonronero. Él fue un jonronero de Dios. Para batear jonrones para Dios, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos enfocados en la tarea que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuál es la tarea que Dios ha puesto en tus manos? Y hablando de béisbol, cuando nosotros nos desenfocamos del llamado de Dios, ¿qué dice un dicho por ahí? Del béisbol, bien conocido, no sé si en sus países lo dicen. Cuando tú ni haces, ni deshaces, ni mueves un dedo para Dios, dice un dicho por ahí, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. ¿Verdad? Porque no haces una cosa ni haces la otra, solo estorbas. Eso quiere decir, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Silencio. Dijo la hermana Gladys, cuando se come comida buena, nadie habla.
Pero eso es, realmente lo que hacemos es, cuando no hacemos o nos desenfocamos del llamado que Dios nos ha hecho, ¿por qué? Por la crítica, porque van a decir, porque viene el desánimo, porque no me siento capaz. Estamos practicando, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero no ponemos en práctica lo que aprendemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos desenfocados? Noé estuvo enfocado y lo convirtió en un jonronero. Número 5, Noé siguió adelante, él no se detuvo, él no se quedó ahí en la primera base. Le pegó a la pelota y siguió. Eso es, entre paréntesis, honrando a Dios. Lo que él hizo fue honrar a Dios. Dios le dio el llamado y él lo cumplió. Y cuando tú cumples el llamado de Dios, lo que tú haces, no estás agradando al pastor o al líder, estás agradando y honrando a Dios, porque el llamado te lo dio Dios, no te lo dio el pastor. Muchas veces esperamos que el pastor nos tenga que poner a servir en diferentes áreas y eso no funciona. Funciona cuando tú le obedeces a Dios. Cuando Dios te llama a servir en una área y tú obedeces, así tú honras a Dios. ¿Qué es lo que Noé hizo? Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Mira lo que hizo él. Él no se quejó, él no empezó a pelear. Ay, Señor, pero mira todo el trabajo que me estás dando. ¿Cómo le voy a hacer para meter burros, caballos, vacas, chivos, leones? Él no empezó a argumentar con Dios. Él dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hay veces que le dicen a uno, te digo esto de todo corazón. Cuidadito, Cuidadito, porque dice que el corazón del hombre es malo desde nuestra juventud. Si nos guiamos porque cuando alguien te dice de todo corazón, cuidado. Dice la Biblia también que el corazón es perverso, ¿verdad? Y dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Déjame decirte una cosa, puedes pasar horas y horas y horas practicando, puedes ponchar cientos de bateadores, puedes ser un buen músico, un buen cantante, un buen maestro, una buena persona ahí en el sonido, en las computadoras, un buen ujier. Puedes ver o puedes pegarle a la pelota en el lugar correcto, pero te voy a decir una cosa, si no terminas la tarea que Dios te ha asignado, nunca vas a batear un jonrón en tu vida. ¿Dicen amén? Amén. Podemos pasarnos toda la vida yendo a la iglesia, orando, leyendo. Hasta leemos otros libros y otros idiomas y vemos evangelistas en la televisión, en el internet, escuchamos predicaciones. Está bien, no es malo. Eso es parte de la práctica, el alimentarte espiritualmente. Pero ¿qué hacemos ahora que vinimos del retiro y comimos y seguimos comiendo y no trabajamos y no ejercitamos? Al rato vamos a andar así con la panzota, así como cuando estábamos en el baby shower que nos pusieron una vejiga aquí, ¿se acuerdan los que estuvieron ahí? ¿Por qué? Porque no circula lo que comemos, se estanca y se queda almacenado. Eso es lo que hacemos cuando solamente practicamos. Si no terminamos la carrera o la tarea que Dios nos asigna, nunca vamos a anotar un jonrón. Noé completó la obra encomendada que Dios le dio y de esa manera él le dio gloria y honra a Dios. ¿Cuántos quieren darle gloria y honra a Dios con el llamado que Dios les ha dado? Para eso no necesitamos quedarnos ahí en la práctica, necesitamos salir del lugar cómodo.
Cuando el arca llega a tierra, Noé no se queda allí como diciendo, ya terminó mi trabajo. Él empieza a pensar, él no empieza a pensar que ya tenía la carrera terminada, él sigue adelante. Noé completó la tarea reconociendo que la fuente de donde venía el poder que él tuvo para poder terminar esa carrera. Cuando tú haces algo para Dios y solamente estás esperando que alguien te dé una palmadita, un aplauso porque tú eres el gran servidor, el gran líder o el gran ejemplo en la iglesia, tú estás desenfocándote de lo que Dios te ha llamado a hacer. Te estás desenfocando, te estás olvidando de dónde realmente viene esa fuente del poder para que tú puedas ser el líder, el jonronero que estás haciendo. Yo te aseguro que hay muchas personas que pueden ser jonroneros y que lo son, pero tenemos que darle el honor, la gloria a Dios por lo que Él es a través de nosotros, no por lo que nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Noé hizo esto, él reconoció que la fuente de su éxito venía de Dios, no de él mismo. Sabía que sin Dios él no podía hacer nada. Cuando él en sus fuerzas ahora mismo decimos, imagínate que te pongan a construir un arca con todos esos animales adentro, ¿cómo lo harías? Si no fuera por el poder de Dios. Él no hubiera podido hacerlo, nunca lo hubiera hecho, nunca lo hubiera logrado. Él nunca hubiera anotado un jonrón para Dios si se olvidara que la fuente del poder que había en él venía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No trates tú de pegarle jonrones para Dios y recibir esos halagos, esas felicitaciones. Mucha gente nos gusta esta carne, mira, esta carne le gusta que le digan, buen trabajo, hermano, buena predicación, me llegó el mensaje, Dios habló a mi vida. Y nosotros, wow, qué espiritual, cómo Dios me usa. Y nos esponjamos así como el pavo real, ¿verdad? Porque nos soban y nos elevan y nos suben y creemos que, hoy si no yo predico, nadie lo puede hacer mejor que yo. Si yo no estoy allí, nadie puede tomar mi lugar. Y nos olvidamos que sin Dios no somos nada. Amén. A Él debemos de honrarlo. Noé honró a Dios, le hizo un altar, le dio el crédito a Él, no se lo llevó Él mismo. Podemos pasar todo el tiempo haciendo eso, practicando, pero nunca terminamos la carrera. Corremos el riesgo cuando nos decidimos servir a Dios de fallar. Que eso no te desanime, porque todos fallamos en alguna manera, pero el poder de Dios estará en nosotros para levantarnos y decirnos, sigue adelante, yo estoy contigo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar mientras los jóvenes toman su lugar ahí en los instrumentos y nos ministran. Yo quiero decirte antes de terminar este mensaje, tenemos que muchas veces hacer frente, enfrentarnos a cosas. Hay un riesgo que se corre cuando tú decides servir a Dios. Corremos riesgo de que podamos ser ponchados, que podamos ser descalificados. Cuando tú te decides a servir a Dios y decir, yo sé que con Dios en mi vida podemos ser de bendición para personas, para familias, para vidas, para jóvenes, para compañeros de trabajo, para vecinos. Corremos un riesgo que podemos ser ponchados. Pero tenemos que hacer frente a la presión de ese momento. ¿Cuál está siendo tu presión que estás enfrentando hoy mismo? ¿El pastor te está poniendo obstáculos, barreras para que tú sigas adelante en la carrera? ¿O el hermano te está criticando, juzgando, descalificándote? La presión de la gente que está a tu alrededor, la presión muchas veces de tu esposo, de tu esposa, que te dicen tú no sirves para nada. Si eres joven, la presión muchas veces de los adultos, de los mayores que dicen
nunca llegarás a ser nadie. ¿Cuál es la presión por la que tú estás pasando? Esa presión, cualquier presión a la que tú te estás enfrentando en este día, no debe de ser un obstáculo para que tú sigas adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que después de esa presión viene el resultado. El resultado final va a traer bendición, va a ser la causa, el instrumento que va a ser usado por Dios para que vidas sean bendecidas. Y muchas veces cuando tú estás a punto de anotar ese jonrón, tiras la toalla, te sientes incapaz, te sientes indigno, te desanimas, alguien te desanima o alguien te descalifica. No lo hagas. Para concluir, yo te digo una cosa: tú serás un bateador para Dios. Es lo que tú quieres ser, tú puedes hacerlo. Mi pregunta es: ¿te atreverías a pisar la última base? ¿A creer que no te vas a quedar allí en la primera? ¿A creer y confiar en ti mismo que terminarás esa carrera? Aun cuando tú sabes que te vas a enfrentar a cosas, a circunstancias, hablando del béisbol, a una pelota que es lanzada a más de 80, 90 millas por hora y que es una pelota redonda, donde no es fácil. Qué fácil sería pegarle una pelota cuadrada, ¿no? Con una tabla cuadrada, pero un bat redondo y una pelota redonda no es fácil. ¿Estás tú dispuesto a enfrentarse a esas oposiciones? Esas son oposiciones que van a llegar. El enfrentarte a esos obstáculos y barreras te van a querer descalificar, te van a querer ponchar. ¿Seguirás tú el ejemplo de Noé? ¿Te podrás tú oponer a las corrientes de esta cultura, de estos tiempos, a la presión, a la violencia, a las críticas? ¿Y podrás tú obedecer el mandato de Dios nuestro Señor? ¿O qué harás tú? Batear un jonrón para nosotros hoy en día significa, ahí en tus notas, dar lo mejor de nosotros para Dios, hacer lo mejor para Él, amar lo más que podamos para Él, servir lo mejor para Él. Si tú das, si tú haces, si tú amas y tú sirves, Dios te puede usar para que tú anotes un jonrón. Toma la decisión. Ahí con tus ojos cerrados yo te voy a pedir, cierra tus ojos y dile: Señor, te pido perdón si en algo te he fallado. Reconozco que me he desenfocado de ese llamado que tú me has hecho. Reconozco que me he enfocado en otras cosas como la crítica, el desánimo, la impotencia. Me he enfocado en las presiones de esta cultura, de este siglo, y me he desenfocado de ese llamado que tú me has dado. Te pido perdón y desde hoy decido ser un jonronero para ti. Reconozco que sin ti, Señor, no puedo hacerlo. Díselo a Él. Reconozco que en mis fuerzas no puedo. Reconozco que soy limitado, pero reconozco que la fuente del poder viene de ti. Y si tú estás conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Te doy gracias por ese llamado, por ser tu hijo, por haberme escogido para servirte, para ser un vaso y un instrumento para gloria. Te doy gracias, Señor. Díselo ahí donde tú estás. Gracias. Gracias por lo que yo soy a través de ti. Te doy gracias, Padre, porque me has escogido y porque puedo ser útil en tus manos. Me pongo en tus manos en este día y te pido sabiduría, te pido dirección, fortaleza, entendimiento. Y si tú estás conmigo, Señor, reconozco que podemos ser jonroneros
en la obra de Dios. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Señor.